CD4 y veamos también citoquinas. El día de hoy es una clase larga, yo creo que podemos hacer como un break en algún momentico, vamos ahorita y volvemos, para que no se cansen. Igual tampoco creo que sean las 4 horas de clase. Entonces, bueno, a modo de introducción, ustedes saben que las células del sistema inmune se pueden dividir en dos grandes categorías. Uno tenemos la mayoría de las células que vienen de un progenitor linfoide, que serían las células del linaje linfoide, y tenemos otras células que son del linaje mieloide. Este es un tipo de separar el sistema inmune, digamos como una forma de clasificarlo, y del linaje linfoide tenemos diferentes células. Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer. Aquí también tenemos los linfocitos T gamma delta, también tenemos las NKT, que son poblaciones de linfocitos un poco menos comunes y menos abundantes en circulación. Y la otra forma en la que podemos clasificar el sistema inmune es en la inmunidad innata y adaptativa, ¿cierto? Tenemos la inmunidad innata, que es esa primera barrera contra los microorganismos, que usualmente pues están incluidas dentro de la inmunidad innata las barreras epiteliales, todo lo que es la piel, los epitelios intestinales, estomacales, etc. Y las primeras células, que son los fagocitos, que en realidad la mayoría pues son macrófagos, residentes de tejido, que son esas primeras células que pueden, digamos, reconocer un microorganismo y fagocitarlo. Pero acá también tenemos las células dendríticas y algunos linfocitos, como las células NK, que son de la inmunidad innata. Y en la inmunidad adaptativa tenemos dos grandes categorías de células, los linfocitos B, que ustedes ya vieron la clase de anticuerpos, los linfocitos B como tal, y los linfocitos T. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Que la inmunidad innata es muy rápida y esa es la primera barrera, entonces digamos en cuestión de 0 a 12 horas estas células ya responden contra las diferentes infecciones, mientras que la inmunidad adaptativa es más lenta o demorada, pero la inmunidad adaptativa genera memoria. Y estas células, las de acá, las de la inmunidad adaptativa, van a ser las que una vez se resuelva la infección, nos generen células de memoria para prevenir posibles reinfecciones con el mismo patógeno. Y por esa misma razón, esta misma respuesta se demora mucho más, cuestión de días, para poder generar esas células de memoria de las que les estoy hablando. Entonces, el sistema inmune innato, que sería este de acá, reconoce con patrones conservados o compartidos. Entonces dentro de eso están los PRRs o los PLRs, que son receptores de patrón, que reconocen patrones que se han conservado evolutivamente en los microorganismos. ¿Qué pueden ser esos? Por ejemplo, las bacterias, los lipopolisacáridos de las bacterias, el ADN de doble cadena en citoplasma, que no es algo normal en una célula eucariota, y que por lo tanto pues viene de un microorganismo viral, por ejemplo. Entonces, el sistema innato reconoce con patrones conservados o compartidos, mientras que el sistema adaptativo tiene receptores específicos que reconocen antígenos específicos. Entonces, acá tenemos los receptores de células B o BCRs, que ustedes ya vieron en una clase de anticuerpos, y creo que ya vieron también clases con el profesor Santiago Ángel, ¿sí? Y les explicó la recombinación del BCR. Bueno, lo mismo ocurre para los linfocitos T, pero en este caso el receptor es el del TCR, receptor del linfocito T, que también tiene un proceso de recombinación y que reconoce antígenos específicos. En este caso, digamos, los linfocitos B, con sus receptores de células B o los anticuerpos, pueden reconocer antígenos tridimensionales, ¿cierto? Pueden reconocer toda una proteína o todo un microorganismo directamente, pero los linfocitos T reconocen antígenos lineales, que son péptidos muy cortos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Y ustedes también ya revisaron moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad con el profe Manuel Alfonso. Les quería preguntar si vieron el procesamiento y la presentación del antígeno. ¿Cómo se montan los péptidos en las moléculas clase 1 y clase 2? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? No. Porque si no, yo tengo unas diapositivas, pero pues eso no está como incluido dentro de esta clase, pero si quieren lo podemos como repasar en algún momento. Bueno. Entonces, los linfocitos T tienen estos TCRs, que son los receptores de células T, que los vemos acá, que reconocen antígenos muy cortos, que son básicamente pedacitos de proteína o secuencias de aminoácidos
que están en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, que se montan en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y son reconocidos por este receptor. Recuerden que todas las células nucleares del cuerpo expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y solo las células presentadoras de antígeno profesionales, como macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, las células presentadoras del timo, tienen complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. El clase 2 lo reconoce los linfocitos T, CD4, y el clase 1 lo reconoce los linfocitos T, CD8. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre una infección, esto es lo que tenemos nosotros. Tenemos un linfocito T virgen o un linfocito B. El linfocito B puede reconocer sin la necesidad de la presentación del antígeno, pero el linfocito T necesita la presentación del antígeno para poder activarse contra algún patógeno o microorganismo o de pronto alguna célula tumoral transformada, entonces activarse contra un antígeno tumoral. Para eso necesita la presentación del antígeno, de una célula presentadora de antígeno. El linfocito B se activa solo por el microorganismo o la célula, y estas células expanden celularmente, es decir, empiezan a reproducirse, generan una gran cantidad de células, se diferencian, sean linfocitos, los linfocitos B pues en células plasmáticas que generan una gran cantidad de anticuerpos, los linfocitos T efectores, y puntualmente los linfocitos TCD4 tienen diferentes subpoblaciones, entre las cuales están las TH1, TH2, TH17, T reguladores, etc. Entonces se hace el proceso de diferenciación, digamos que se resuelve esa infección. ¿Y cómo se resuelve? Pues eliminando los patógenos, y eventualmente hay una contracción de la respuesta, apoptosis de todas esas células que inicialmente se expandieron, y quedan unas pequeñas células de memoria que van a migrar, pues la mayoría de ellas a ganglios linfáticos, se van a quedar como células de memoria en un estado quiescente por si llega a haber una segunda infección. Estas células, que son las células de memoria, son las que van a responder. Y eso es lo que vemos acá en esta segunda imagen. Entonces acá tenemos linfocitos B vírgenes que tienen una primera infección contra un antígeno X o contra un microorganismo X. Estas células se expanden, luego quedan algunos linfocitos de memoria, y si hay una segunda infección, esta infección contra el antígeno X, que ya se había montado una respuesta primaria y por lo tanto había memoria, es mucho más exacerbada y mucho más rápida en comparación con una respuesta a un antígeno que no se había conocido. ¿Queda claro ese concepto? Bueno, entonces acá tenemos los diferentes tipos de linfocitos que podemos tener. Tenemos linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, los linfocitos T cooperadores, que son los linfocitos TCD4. Estos linfocitos tienen, digamos que su misión y lo más importante, como para que ustedes les quede el mensaje, es que estos linfocitos T producen citoquinas. Es lo más importante que hace un linfocito T. ¿Qué citoquinas produce? Depende del linfocito T CD4 del que estemos hablando. Entonces hay linfocitos T CD4 TH1 que producen una gran cantidad de interferón gamma, interleuquina 2, etc. Tenemos linfocitos T TH2 que producen citoquinas como interleuquina 4, y tenemos, por ejemplo, los linfocitos T reguladores, cuya función es hacer la contracción de la respuesta inmune, y por lo tanto lo que secretan son citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10, TGF-beta, por ejemplo. Entonces, ¿qué citoquinas va a producir cada linfocito T? CD4, depende del fenotipo al cual este linfocito T se va a diferenciar, y eso ya lo vamos a ver más adelante, los diferentes subtipos. Y en esa secreción de citoquinas, o con esa secreción de citoquinas, la idea es activar otras células del sistema inmune como macrófagos, neutrófilos, linfocitos B e incluso linfocitos T CD8, que son los citotóxicos. El linfocito TCD8, a diferencia del linfocito TCD4, sí genera citotoxicidad directa sobre la célula que esté infectada por un parásito o por un patógeno cualquiera, sea pues de cualquier característica, microorganismo, bacteria, virus, parásito, y genera citotoxicidad directa sobre esta célula que esté infectada y pues la elimina. El linfocito TCD4 no hace eso. El linfocito TCD4 lo que hace es secretar citoquinas para activar otras subpoblaciones
Igualmente, se han descrito algunas poblaciones de linfocitos TCD4 citotóxicas, es decir, que sí generan citotoxicidad directa sobre las células infectadas, pero la mayoría de los linfocitos CD4 como tal lo que hacen es secretar citoquinas para activar y orquestar la respuesta inmune como tal. Y acá tenemos el linfocito T regulador que les había mencionado previamente, cuya función es suprimir la función de los otros linfocitos y básicamente contraer la respuesta inmune, pues porque si la respuesta inmune se queda activada todo el tiempo, lo que va a generar es una gran cantidad de inflamación y daño tisular, y no queremos eso, queremos que una infección se resuelva rápidamente, se elimine el patógeno y el tejido quede, pues digamos, lo mejor posible. Entonces, esa es función de un linfocito T regulador. Entonces, esto es básicamente todo lo que tenemos para la activación de un linfocito T como tal, y esto es, yo no sé si han visto sus videos. Igual, cuando tenga el contacto del representante o la representante, les mando como la lista de reproducción. Son los de In a Nutshell, que son súper chéveres porque pues, explican conceptos muy complicados de manera sencilla. Les voy a mandar algunos para que vean específicamente, como para que entiendan la recombinación del TCR y del PCR. Pero les recomiendo que revisen la lista de inmunología de este canal de YouTube, pues porque es súper chévere. Entonces, básicamente, ellos lo que plantean es como la carrera universitaria de un linfocito T, o sea, cómo un linfocito T se entrena para ser un linfocito T. Entonces, que tenemos una célula que es pre-T, que viene de un progenitor linfoide, que fue la que vimos, digamos, al principio de la presentación. Esa célula pre-T tiene que migrar al timo. Los linfocitos T se llaman T porque se entrenan y se diferencian como tal en el timo. Entonces migran al timo y en el timo tienen que hacer varias cosas. Uno, hacer el arreglo del TCR. Dos, decidir el destino que van a tomar entre CD4 y CD8 regulador. Y esto depende del antígeno que reconozcan en cuál molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Si con el arreglo del TCR ellos reconocen un antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, se van a volver linfocitos TCD8, o clase 2 se van a volver linfocitos TCD4. Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Y adicionalmente, otra cosa que tiene que ocurrir en el timo es la selección negativa. ¿Y qué es esto? La eliminación de todos los linfocitos T que pueden ser autorreactivos y que por lo tanto pueden reconocer un antígeno propio y generar autoinmunidad. Eso también ocurre en el timo. Entonces, después de que los linfocitos T se entrenan en el timo, salen como linfocitos T vírgenes o naive a periferia y migran a nódulos linfáticos, donde se mantienen la mayoría de los linfocitos T vírgenes, esperando a que haya alguna infección con el antígeno, el cual ellos lo reconocen con su TCR. Si ocurre esa infección con ese microorganismo, esos linfocitos T van a proliferar, se van a activar, según sean CD4 o CD8 con clase 2 o clase 1, y se van a diferenciar a células o residentes de memoria residentes de tejido, o efectoras de memoria o de memoria central, una vez ocurra la infección. Y para que esto ocurra, para que estos linfocitos T que están en el nódulo linfático, que son vírgenes, se activen, se necesita la presentación antigénica. ¿Y quiénes hacen la presentación antigénica? Las células presentadoras de antígeno, células dendríticas, macrófagos, linfocitos T. La célula que por excelencia activa los linfocitos T vírgenes es la célula dendrítica. Los macrófagos y los linfocitos T también pueden generar, o sea, también tienen clase 2 y por lo tanto también pueden mostrarle antígeno al linfocito TCD4, pero no son tan eficientes para hacer la activación desde célula virgen a célula efector. Más bien lo que hacen es como ayudarles a dar esa señal una vez están activas para secretar más citoquinas, sobre todo para secretar más citoquinas porque son las CD4. Entonces, la célula que por excelencia nos va a activar un linfocito T es la célula dendrítica, aunque los macrófagos o los linfocitos T también tienen clase 2. Con la presentación antigénica, ¿qué pasa? Esta ocurre en órganos linfoides secundarios, es decir, ocurre en nódulos linfáticos. La célula dendrítica que estaba, por ejemplo, en la piel donde ocurrió una cortada y entró una bacteria, esa célula dendrítica se come esa bacteria y migra al nódulo linfático para activar los linfocitos T vírgenes que están en el nódulo linfático.
Activa los linfocitos T específicamente contra el antígeno, o sea, únicamente los linfocitos T que reconocen esa secuencia de aminoácidos del microorganismo son los que se van a activar y generan memoria inmunológica, como ya lo vimos previamente. Y adicionalmente, los linfocitos T CD4 tienen, digamos, como otro proceso que es la polarización a uno de estos subtipos, TH1, TH2, que eso ocurre en el momento de la presentación antigénica, para diferenciarse a los diferentes subtipos. Entonces, este es el que más quiero que se vean, que es, o sea, se llama como eres inmune contra cualquier enfermedad. Entonces, básicamente, en este video explican cómo se hace esa recombinación del TCR para poder tener virtualmente un linfocito T que responda a cualquier antígeno que pueda ocurrir en la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que las proteínas están hechas, digamos que las proteínas de todos los seres vivos, de todos los animales, o sí, de todos los seres vivos en general, están generadas por la misma cantidad por los mismos aminoácidos, ¿no? Entonces, recombinando el TCR, podemos tener un TCR que reconozca cualquier posible combinación de aminoácidos en esa cadena corta de proteína que es el péptido que va a reconocer. Sí, entonces hay un linfocito T que va a reconocer la secuencia alanina seguida de glicina, luego otro linfocito que va a reconocer alanina seguida de metionina, ¿sí me hago entender? Haciendo esa recombinación. Pero en este video queda claro, o sea, como el concepto, ya lo vamos a ver más adelante también. Que esto fue lo que vieron con Santiago cuando les explicó la recombinación del BCR, lo mismo ocurre para la recombinación del TCR. Es el mismo proceso de recombinación homóloga de los mismos genes de DJ en los linfocitos T. Entonces, con este digamos que va quedando claro cómo se realiza el TCR, igual más adelante tengo unas diapositivas, pero luego lo que tiene que ocurrir es que para que se active el linfocito T, tienen que haber 3 señales de activación. ¿Cuáles son esas 3 señales? La expresión de la molécula del complejo mayor de su compatibilidad con el antígeno, o sea, con ese pedacito de péptido en el bolsillo de unión, que va a ser reconocida por el TCR, que está acá, el receptor del linfocito T, y la expresión de moléculas coestimuladoras, adicionalmente a la secreción de citoquinas, que es la señal 3, que va a ser la célula dendrítica al linfocito T para que este se active. Entonces, una vez la célula dendrítica le da esta señal que estamos viendo acá al linfocito T, el linfocito T pasa a ser un linfocito T activado, deja de ser un linfocito T virgen, empieza a proliferar y puede ir y activar, digamos en este caso, el linfocito TCD4, activar a otras células como los macrófagos para que los macrófagos hagan fagocitosis del parásito o del patógeno que nos está causando la infección. Esto es un poco para que ustedes vean cómo ocurre esa presentación antigénica. Entonces, acá lo que les decía es las células dendríticas que estaban, por ejemplo, en la barrera epitelial, en la piel, en el intestino, lo que sea donde haya ocurrido la infección, van a migrar al nódulo linfático, y este es un nódulo linfático donde tenemos linfocitos T vírgenes esperando a ser activados. Esos linfocitos T vírgenes, pues van a encontrar, o sea, la célula dendrítica va a llegar, va a encontrar estos linfocitos T, CD4 y CD8, porque la célula dendrítica puede activar tanto linfocitos CD4 como CD8, y estos linfocitos se van a diferenciar, y una vez se diferencian salen a circulación, y en circulación pues van al sitio donde está la infección. Donde sea que esté la infección van a migrar del endotelio, van a salir por el endotelio y van a generar, pues van a empezar a expresar una gran cantidad de citoquinas para activar otras células del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, una función muy importante es secretar interferón gamma para activar macrófagos. O otra, por ejemplo, en mucosas, que es muy necesaria, es la activación de neutrófilos y eosinófilos, que son pues todos estos granulocitos en el intestino. Entonces, así, digamos que la idea de esto es que ustedes entiendan que la célula dendrítica migra al nódulo, aquí ocurre el proceso de activación del linfocito T, y el linfocito T ya activo es el que sale a migración y el que va digamos, a la zona donde está ocurriendo la infección. O sea que acá, en el nódulo linfático, es donde vamos a tener
proceso de presentación del antígeno como tal. Entonces, una célula dendrítica, que es esta, que es una célula presentadora de antígeno profesional, va a estar expresando moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 para activar a linfocitos T y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 para activar a linfocitos T CD8, este CD4 y este CD8. El linfocito T CD4 tiene la función de activar otras poblaciones inmunes, como son los mismos CD8, linfocitos B, macrófagos que no están dibujados acá, células natural killer, etc. Y los linfocitos CD8 tienen la función puntual de ir e eliminar células que estén transformadas o infectadas en el sitio de la infección. Que es básicamente esto lo que les decía, los linfocitos CD4 tienen que secretar citoquinas y con esa secreción de citoquinas activar otras poblaciones del sistema inmune, como los macrófagos o eosinófilos, neutrófilos, etc., los linfocitos de CD8. Y los CD8 sí como tal lo que tienen que hacer es citotoxicidad directa sobre la célula infectada o transformada, porque también funciona para las células transformadas que podrían generar tumores eventualmente. Entonces, este es el receptor del antígeno del linfocito T. El receptor del antígeno tiene dos cadenas, alfa o beta. Si estas dos cadenas no se recombinan, también están las gamma delta, y los linfocitos T gamma delta van a reconocer antígenos lipídicos, no antígenos proteicos, que son presentadas por la molécula de CD1, o sea, son un poquito diferentes a los linfocitos T alfa beta. La mayoría de los linfocitos que tenemos son alfa beta, como el 90% de los linfocitos que son alfa beta, y estos reconocen antígenos proteicos, es decir, pedacitos de proteínas, mientras que los gamma delta reconocen antígenos lipídicos, y son muy pocos, es una población mucho menos común. Usualmente el TCR va a estar acompañado de CD3, que ustedes saben que CD3 es el marcador de linfocitos T. Todos los linfocitos T van a estar expresando CD3, y dentro de CD3 pueden ser linfocitos T, CD4 o CD8, pero todos expresan CD3. Y CD3 tiene una función muy importante, que es aumentar la señalización del TCR. Entonces CD3 se hace acá pegadito al TCR, y con estas colas citoplasmáticas lo que hace es que se aumenta la fosforilación de estos dominios y TAMs como tal, y con esto pues aumenta la señalización del TCR cuando este TCR reconoce un antígeno. Entonces, estábamos hablando que en esa carrera del linfocito T ellos tienen que migrar al timo para hacer el rearreglo del TCR, para definir su futuro, a ver si es CD4 o CD8, o si también se puede volver un linfocito T regulador, y reorganizar el TCR, decidir si es CD4 o CD8, y ya luego salir, digamos, como un linfocito T virgen al nódulo linfático, ¿cierto? Entonces tenemos esta célula, que es la célula progenitora hematopoyética. La célula progenitora hematopoyética, que va a ser progenitora hematopoyética, nos puede dar origen al progenitor linfoide o mieloide. Los que son linfoides y se van, digamos, por la ruta de los linfocitos T, se llaman linfocitos T pro-T, o sea, digamos, es esa célula madre pro-T que va a migrar al timo. Entonces, esta célula está en la médula ósea, donde están todas las células progenitoras hematopoyéticas. El marcador de esta célula es CD34, está en médula ósea, y cuando pasa a ser pro-T, por la expresión de estos marcadores, como CD25 y CD44, migra al timo. Esta célula llega ya al timo como tal, y miren que todo este proceso que hay acá, que va a ser la recombinación del TCR, se va a dar en el timo. Entonces, cuando este linfocito T llega al timo, va a empezar a expresar dos moléculas muy importantes, dos proteínas, que son RAC y TDT, que básicamente forman parte de la maquinaria de recombinación del TCR. O sea, por la expresión de estas moléculas es que el linfocito T puede reorganizar el TCR. ¿Por qué? Porque estas son recombinasas de ADN que tienen como el permiso de cortar pedazos del ADN nuclear para generar la expresión del receptor de linfocitos T. Estas dos proteínas son muy específicas de linfocitos T y de linfocitos B. Únicamente se activan en estas dos células
y únicamente se activan en el momento en el que se están recombinando el TCR o el PCR, respectivamente pues, para el linfocito T y B. Cuando ocurren mutaciones en estas proteínas, usualmente lo que es una inmunodeficiencia severa. Por ejemplo, estas son las proteínas que se utilizan para hacer ratones inmunodeficientes que son modificados genéticamente. Entonces, ratones como los NRGs o los NSGs, específicamente los NRGs, tienen mutaciones en la proteína de RAC, se les hace un knockout de RAC y con eso dejan de tener linfocitos T y B y por lo tanto son ratones inmunodeficientes para hacer, por ejemplo, investigación en el laboratorio. Porque solo se expresan, digamos que es la forma de eliminar solamente esas células sin eliminar otros tipos celulares, porque únicamente se expresan en linfocitos T y linfocitos B para la recombinación del TCR y del PCR. Entonces, una vez estas células llegan al timo, empiezan a expresar RAC y TDT, y con la expresión de RAC y TDT y toda la maquinaria de recombinación es que empiezan a hacer la recombinación de las dos cadenas del PCR. Primero, se hace la recombinación de la cadena beta. Entonces, se recombina la cadena beta tomando un segmento B, un segmento D y un segmento J, ya lo vamos a ver también en otra diapositiva más a detalle. Y cuando se selecciona uno de cada uno de estos segmentos génicos, queda un prereceptor que sería con la cadena beta y una cadena como auxiliar que todavía no es la alfa definitiva. Después de que se recombina la cadena beta, se recombina la cadena alfa y aquí ya tenemos un TCR alfa-beta en membrana. Cuando el linfocito tiene este TCR todavía es doble positivo para CD4 y para CD8. Esto es muy importante. Primero se recombina el TCR y los linfocitos T están expresando las dos moléculas coestimuladoras que serían CD4 y CD8. Esos correceptores que luego se va a definir cuál es el camino que tomen, si CD4 o si CD8. Y en este momento son negativos para CD3. Entonces tienen un TCR, entonces se recombina la cadena beta, se recombina la cadena alfa, ya tenemos un TCR y los linfocitos tienen TCR en membrana y son positivos para CD4, para CD8 y negativos para CD3. Este estado se llama doble positivo, son los linfocitos T doble positivos, que están acá. Y luego, los linfocitos T van pasando por las células presentadoras de antígeno proporcionales del timo, donde ahí se les van a mostrar todos los posibles antígenos. Dependiendo de cuál antígeno ellos reconozcan, si está en clase 1 o clase 2, se van a ir por el destino CD4 o el destino CD8. Las que reconocen antígenos propios con mucha fuerza van a ser eliminadas en el timo por las células presentadoras de antígeno. Y una vez el linfocito te escoge ser CD4 o CD8, según ese antígeno que reconoció, empieza a expresar CD3. Y únicamente cuando el linfocito T es single positive, o sea, solo está expresando CD4 o CD8 y expresa CD3 y TCR, es que el linfocito T puede salir a periferia, que es cuando sale a los nódulos linfáticos. Entonces, para que un linfocito T salga al nódulo linfático necesitamos que tenga TCR, que exprese CD3 y que exprese CD4 o CD8, no puede expresar ambas. Si él todavía está expresando ambas moléculas, está en este estado de doble positivo y no puede salir a periferia. ¿Queda claro esto, sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la reorganización del TCR? Estas son imágenes del video que les digo, pues como que se vean. Digamos que tenemos virtualmente una célula que va a reconocer cualquier posible antígeno de un microorganismo. Entonces, acá sería, digamos, esto como para mostrar un tipo de TCR con esta combinación de bases nitrogenadas, acá hay otro con esta combinación de bases, y acá hay otro con esta combinación de bases. Esto es básicamente para que ustedes entiendan que los receptores son diferentes en el sentido en el que reconocen un antígeno diferente. Pero todos tienen esa configuración BDJ, que es la recombinación BDJ de la que ustedes ya vieron pues, la clase antes. Entonces tenemos el locus de la cadena beta en el cromosoma 7, el locus de la cadena alfa y delta en el cromosoma 14 y el locus de la cadena gamma también en el cromosoma 7. Básicamente, la primera cadena que se rearregla es
la cadena beta. Una vez se reorganiza la cadena beta, el linfocito T pasa a reorganizar la cadena alfa. Si no se reorganiza efectivamente la cadena beta, lo que hace el linfocito T es reorganizar la cadena delta. Porque si ya no tiene cadena beta, no puede ser beta alfa, entonces pasa a ser gamma delta. Pero ya lo vamos a ver acá. Entonces tenemos unos genes que son de variabilidad, que son los de Wei, unos genes que son de diversidad y unos genes que son de unión, que es la J de junction. Entonces tenemos cogemos uno de variabilidad, uno de diversidad, uno de junction y se le pone la cadena constante y así tenemos una cadena beta, digamos, eficientemente organizada, y eso sería, digamos, esa primera cadena del TCR que la vemos acá, que es la primera que se reorganiza, que es la primera que se reorganiza acá, donde tenemos este prereceptor con la cadena beta y una prealfa. Luego de esto se reorganiza la cadena alfa y la diferencia es que aquí no hay genes de diversidad, solamente tenemos los genes de variabilidad y de junction. Entonces se selecciona un gen de variabilidad, un gen de junction o de unión y la cadena constante para la cadena alfa, la parte constante, y así tenemos ya rearreglada la cadena alfa y ya tendríamos un TCR con sus dos cadenas, tanto la alfa como la beta. Entonces ahí ya se reorganizó este receptor, tenemos la cadena beta reorganizada, la cadena alfa, y tenemos el linfocito T doble positivo, que es básicamente esto que ocurre acá. El linfocito T cogió, jugó con su ADN, cortó el ADN de doble cadena, reorganizó los genes y empezó a expresar el receptor ya, digamos, eficientemente organizado en membrana. Luego de esto, sigue lo que les decía, que es la eliminación. Uno, pues decir el destino CD4-CD8 y la eliminación de las células autorreactivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos unas células epiteliales del timo, que en el video les dicen como Murder University, que es como donde se entrenan los asesinos, porque los linfocitos T pues tienen como esta función de eliminar las células infectadas. Entonces, los linfocitos T con su nuevo TCR van pasando por todas las células presentadoras del timo y estas células están presentando los antígenos en membrana. El linfocito T, los antígenos propios, todos los antígenos propios del cuerpo para eliminar los que son autorreactivos. Entonces, si algún linfocito T, o sea, acá están pasando los linfocitos T y ninguno lo reconoce, entonces van pasando tranquilos. De repente, hay alguno que sí reconoce un antígeno propio. ¿Y qué se hace inmediatamente? Eliminar ese linfocito T, porque ese linfocito T puede salir a periferia y generar autoinmunidad. Puede reconocer un antígeno propio de colágeno y generar una artritis. ¿Sí? De todos los linfocitos T que entran al timo, más o menos el 2% salen a periferia. O sea, la mayoría son eliminados por el reconocimiento de antígenos propios. Únicamente, sí, el 2, más o menos entre el 2 o 3% salen del timo como tal a los nódulos linfáticos. Entonces, ¿qué tiene que tener un linfocito T? Primero, tiene que tener los receptores funcionales, y a qué me refiero con eso, tiene que tener el TCR, el CD4 o el CD8 y el CD3 para poder salir del timo. Cuando tienen estos receptores, tienen que ver si puede reconocer como tal clase 1 o clase 2 de las células presentadoras de antígeno, y dependiendo de si reconocen clase 1 o clase 2, se diferencian a CD8 o CD4 respectivamente. Luego, si reconocen lo propio, también se mueren, que serían estas, y si no reconocen los propios, es cuando el linfocito T finalmente se gradúa del timo y puede salir a periferia, al nódulo linfático, donde va a llegar eventualmente alguna célula dendrítica a presentar el antígeno para el cual él es reactivo. Entonces, ahí, digamos que ya tenemos los linfocitos T en el nódulo linfático, que son los linfocitos T vírgenes, que van a estar esperando que en algún momento llegue una célula dendrítica. Luego de esto, ¿qué tiene que ocurrir? La presentación antigénica. Entonces ya vamos a entrar a esta segunda parte, que sería la presentación antigénica, y para esto
para que ocurra la presentación antigénica, es necesario que las células dendríticas pues tengan las dos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, como para un pequeño repaso, ustedes saben que el complejo mayor de histocompatibilidad, que también se llama antígeno leucocitial humano, entonces se le dice MHC o HLA, son un conjunto de proteínas que se expresan en todas las células del cuerpo, todas las células nucleadas del cuerpo. Los eritrocitos no expresan clase 1 ni clase 2. Son proteínas involucradas en el yo inmunológico, es decir, son las células que le van a decir a las células del sistema inmune, perdón, son las proteínas con las cuales las células del cuerpo le dicen a las células del sistema inmune: yo soy como de acá, yo soy suyo, a mí no me ataquen, que por esas mismas razones que están muy involucradas en el reconocimiento a trasplantes. Entonces, si yo hago un trasplante de un órgano o de médula ósea cualquiera, sin evaluar la compatibilidad, estas son las proteínas que van a estar completamente involucradas en el rechazo, porque los linfocitos T del cuerpo del receptor no van a reconocer estas proteínas como propias y van a atacar pues, el trasplante. Son muy importantes para el entrenamiento del sistema inmune adaptativo porque con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad es que se van a activar los linfocitos T, porque el linfocito T únicamente puede reconocer un antígeno en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, un linfocito T se encuentra una bacteria de frente y no tiene ni idea qué hacer con ella. No tiene absoluta idea. Un linfocito B sí. Un linfocito B sí puede reconocer esa bacteria porque tiene anticuerpos en su membrana y los anticuerpos sí pueden reconocer estos antígenos tridimensionales que sería como la bacteria, que sería la proteína completa de la bacteria. El linfocito T no tendría ni idea qué hacer porque el linfocito T necesita que esas proteínas estén cortadas en pedacitos y montadas en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y pues el puente de comunicación entre el sistema inmune innato y los linfocitos T, porque es la forma en la que las células del sistema inmune innato activan los linfocitos T. Son muy heterogéneas entre la especie, es decir, son muy heterogéneas entre individuos de la misma especie. Y bueno, como ya ustedes saben, son de dos clases, clase 1, clase 2. Clase 1 activa linfocitos TCD8, clase 2 activa linfocitos TCD4 y son las encargadas de generar esta respuesta a lo propio y no propio, y también a células transformadas. Están muy involucradas en la presentación de, por ejemplo, antígenos tumorales que activarían a un linfocito TCD8 contra una célula que está transformada y pues que podría eventualmente generar un tumor. Entonces, por esto es responsable de la respuesta a agentes infecciosos, de los controles a tumores, de la tolerancia a rechazo de trasplantes y el desarrollo de fenómenos autoinmunes. ¿Por qué razón? Porque todos estos fenómenos son mediados por linfocitos T y la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad lo que va a hacer es activar linfocitos T. ¿Cómo las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno activan linfocitos T? Son 3 señales, se las tienen que saber sí o sí. Siempre les digo que se las voy a preguntar en el parcial, e igual 10 personas contestan la pregunta nada más, se las voy a preguntar en el parcial. O sea, la pregunta en parcial es: ¿cuáles son las 3 señales de activación del linfocito T? Listo. La señal 1 es la señal que está mediada entre el receptor del linfocito T, el TCR, con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad que tiene un antígeno. Entonces son estas 3 moléculas: antígeno más complejo mayor de histocompatibilidad, que son reconocidas por un TCR. Si es clase 1, es porque estos son linfocitos TCD8, y si es clase 2, estos son linfocitos TCD4. La señal 1 es TCR con molécula del complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno en el bolsillo de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. La señal 2 es la que está mediada por moléculas coestimuladoras. Entonces, en el linfocito T está la molécula CD28 y en la célula presentadora de antígeno tenemos la molécula CD80 y CD86. Eso también es importante que se lo sepan, o sea que ustedes sepan que el CD28 está en el linfocito T y la molécula coestimuladora CD80 y CD86 en la célula presentadora de antígeno.
Es decir, si la ponen al revés, no cuenta la respuesta, ¿no? Y la tercera señal son las citoquinas que generan la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno al linfocito T y que generan la diferenciación de este linfocito T. Acá es muy importante que ustedes entiendan un concepto, y es que una vez el linfocito T se activa, él mismo va a empezar a segregar citoquinas. Las citoquinas son el lenguaje de comunicación de todas las células del sistema inmune. Pero la señal 3 no son las citoquinas que produce el linfocito T, sino las citoquinas que produce la célula presentadora de antígeno y que llegan al linfocito T. Perdón, en respuesta a esta activación, el linfocito T igual va a secretar citoquinas, pero la señal 3 de activación es la que es mediada por las citoquinas que se segregan de la célula presentadora de antígeno. Entonces, bueno, la señal 1, TCR con antígeno y clase U y la molécula del MHC. Clase 2, las moléculas coestimuladoras, CD28 en el linfocito T, CD80-86 en la célula presentadora de antígeno. Y la señal 3, las citoquinas, que secreta la célula presentadora de antígeno al linfocito T. Aquí tenemos lo mismo en otro diagramita, entonces acá está el TCR, que reconoce el antígeno que está acá en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí agregan una señal que algunos investigadores le dicen la 1.5, que es la de CD40 con CD40 ligando. Luego están las moléculas coestimuladoras y finalmente la secreción de citoquinas por la célula dendrítica. ¿Qué va a generar esto? La activación y proliferación de los linfocitos T. O sea, una vez un linfocito T recibe las 3 señales, el linfocito T se activa y prolifera. ¿Qué pasa si no recibe las 3 señales? El linfocito T entra en alergia y muere, entra en apoptosis. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que son necesarias las 3 señales como tal. Si el linfocito T no recibe las 3 señales, no se va a activar eficientemente y no va a proliferar. Por eso la célula dendrítica es muy importante, y la célula presentadora de antígeno en general, que exprese las proteínas coestimuladoras y que además secrete citoquinas. Uno de los mecanismos de evasión tumoral, que tal vez ustedes ya han escuchado, digamos, una de las formas de inmunoterapia, de hecho la única forma de inmunoterapia que se hace en Colombia, son el uso de anticuerpos contra puntos de chequeo, que es el uso de anticuerpos contra PD1 y contra CTLA4. Creo que en Colombia hay contra PD1, PDL1 y CTLA4. Hay algunos que están también contra TIM3, que son proteínas también que tienen que ver en estas sinapsis. ¿Por qué se los estoy mencionando en este momento? Porque PD1 y CTLA4 están en esta sinapsis inmunológica y lo que hacen es, PDL1 estaría en la célula tumoral, vamos a imaginar por un momento que esto acá es una célula tumoral, va a expresar PDL1 y aquí va a expresar PD1 y esas son moléculas coinhibidoras. Es decir, yo les estoy diciendo que la señal 2 son moléculas coestimuladoras. PD1 y PDL1 son moléculas coinhibidoras, es decir, evitan la activación del linfocito T. Y por eso mismo las células tumorales expresan el ligando de PD1 para evitar la activación del linfocito T contra el tumor. Y CTLA4, que estaría acá en el linfocito T, lo que hace es que interactúa con estas moléculas coestimuladoras, con CD80 y CD86, o sea, acá en lugar de estar CD28 está CTLA4, pero CTLA4 acá en el linfocito T también da una señal coinhibidora, es decir, no permite que el linfocito T se active eficientemente contra las células tumorales. Eso es para que ustedes vean como como la aplicación un poco clínica de entender esta parte acá, que es la sinapsis inmunológica, y es porque muchas veces los tumores utilizan esto como mecanismos de evasión para evitar la activación de linfocitos T contra las células tumorales, y por eso generan esos ambientes altamente inmunosupresores. Y por eso es que esta terapia de anti-checkpoints pues funciona tan bien, porque les quita ese freno a los linfocitos T. Los linfocitos T logran activarse efectivamente contra la célula tumoral y eliminarlas. Entonces, esta es otra figura que muestra básicamente lo mismo, pero es para que ustedes vean en todos los posibles fenotipos que un linfocito T CD4 se puede diferenciar. Entonces,
Tenemos la señal 1, que está acá dibujada de otra forma, que tenemos el TCR y la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que está acá. La señal 2, que es CD28 con las moléculas coestimuladoras. Acá tenemos a CD40 ligando y CD40, que les dije que es la señal 1.5. Estas son, o sea, ocurre primero TCR-MHC, luego CD40 ligando y luego las coestimuladoras. Y esa célula dendrítica va a empezar a secretar citoquinas. Esas citoquinas que hay acá, que va a secretar la célula presentadora de antígeno, me van a generar una polarización de los linfocitos T a alguno de esos fenotipos: TH1, TH2, TH9, TH17, TH22, células T reguladoras, células foliculares Helper, y hay muchísimas más. O sea, los linfocitos TCD4 son altamente plásticos y tienen muchos fenotipos. Y cada uno de esos fenotipos va a secretar un tipo de citoquina en específico. Espérense, yo vi una cosa que yo creo que acá yo ya oculté. ¿Quieren que repasemos el tema de presentación del antígeno? De procesamiento y presentación del antígeno, ¿sí? ¿Cómo se compran los antígenos en clase 1 y clase 2? ¿Expresa alguna célula como normalmente? Sí, esas moléculas inhibidoras son muy importantes para la contracción de la respuesta inmune. Es decir, normalmente la forma en la que esa respuesta inmune la forma en la que esta respuesta se contrae, es decir, todas estas células se eliminan, son precisamente por esas moléculas, porque los linfocitos T, una vez se activan, empiezan a expresar también PD1 en membrana, CTLA4, receptores de muerte, y esas son las moléculas que se utilizan, entre comillas, para eliminar eventualmente todas estas células que son, digamos, antiinflamatorias. O sea, en una respuesta homeostática normal, lo que ocurre es una expansión clonal, eliminación de la infección y luego contracción de la respuesta inmune. Y esa contracción de la respuesta inmune es la eliminación de las células reactivas al antígeno, para dejar únicamente unas poquitas que van a estar en nódulos linfáticos de memoria. Entonces, esa es la función, digamos, normal o homeostática de estas moléculas de PD1, de CTLA4, generar apoptosis en los linfocitos T activados después de mucho tiempo. Pero es un mecanismo de evasión tumoral en el sentido en el que el tumor, digamos, que utiliza esa, digámosle, arma para evitar ser reconocido. Es una carrera evolutiva. Digamos, los tumores son una carrera armamentista con el sistema inmune. Así es sencillo. O sea, a medida que uno evoluciona, el otro encuentra la forma de evadir, digamos, el arma. Entonces, lo primero que ocurre es la regulación a la baja de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es un mecanismo de evasión tumoral, porque así no son reconocidos por linfocitos T, pero son reconocidos por las células NK, porque dejan de presentar clase 1. Entonces, luego lo que ocurre es que las NK eliminan las células que no expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pero alguna empieza a expresar a la alta moléculas no clásicas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, las moléculas no clásicas lo que hacen es evitar la muerte por las NK. Y así nos podemos ir, si me voy a entender, o sea, como, exacto, van evolucionando, y los tumores que clínicamente se diagnostican son los que ya llevan mucho tiempo coevolucionando, por decirlo de alguna forma, con el sistema inmune, y el sistema inmune ya está, digamos, ya no es capaz de eliminar esas células tumorales. Esa teoría se llama la teoría de inmunedición. Es súper interesante. Ustedes más adelante van a ver inmunología antitumoral en alguna parte con la doctora Lucía, y seguramente van a hablar de ese tema. Pero básicamente esa teoría lo que dice es que en este momento en nuestro cuerpo todo el tiempo hay células transformadas, es decir, células que están, pues, que tienen mutaciones, pero el sistema inmune, los linfocitos T son capaces de reconocerlas, las células NK y los linfocitos T, y las eliminan. Pero eventualmente algo puede pasar, algún evento de inmunosupresión, mucha exposición a carcinógenos, no sé,
fumar, entonces mucha exposición a carcinógeno, y ya en algún punto el sistema inmune ya no es capaz de reconocer esas células y crecen los tumores como tal. Pero eso es inmunología tumoral, sino que es, a mí me gusta mucho, entonces por eso como que hablo del tema. ¿Y hay algún patógeno que aproveche este sistema? Sí, claro, y hay algunos patógenos que también generan la regulación a la baja de las células del complejo mayor de histocompatibilidad. En este momento no me acuerdo por eso. Pero sí, todos esos mecanismos también son utilizados por microorganismos para evadir la respuesta inmune. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las moléculas del complejo. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan así como hasta este momento? Igual si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir sin problema, no pasa nada. Entonces, aquí tenemos, esto es un recorderis porque ustedes ya vieron esto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad con el profesor Patarroya. Pero es muy importante que ustedes lo tengan claro para que entiendan cómo se da la activación del linfocito T y cómo es que van a llegar esos antígenos acá a este bolsillo, que es lo que se necesita para que se le dé la primera señal al linfocito T de activación, ¿cierto? Por eso sí quiero que tengan como el concepto fresco del procesamiento antigénico. Entonces, tenemos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que se expresan en todas las células nucleares del cuerpo, y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que se expresan únicamente en células presentadoras de antígeno profesionales, como macrófagos, linfocitos B, células presentadoras de timo y células dendríticas. A grandes rasgos, la primera diferencia es que clase 1 es una cadena muy grande, muy larga, que tiene 3 regiones variables con una región constante, y esta cadena grande va a generar la hendidura o el bolsillo de unión al péptido. Mientras que el clase 2 son 2 cadenas, cada uno tiene dos cadenas variables, cada uno tiene 2 dominios, y es entre 2 cadenas que se va a formar ese bolsillo de unión. Entonces, una de las diferencias fundamentales es el tamaño del bolsillo. Estos son más chiquitos y estos son más grandes. Hagan de cuenta que ustedes quieren coger algo con una sola mano versus con 2 manos. Pues va a ser mucho más fácil coger cosas más grandes con 2 manos que con solo una mano. Estas son pues todas representaciones gráficas del clase 1, pero aquí es para que ustedes vean que la hendidura se forma con una sola cadena variable y hay una parte pequeña constante que se llama la beta-2 microglobulina. Mientras que el clase 2 tiene 2 cadenas variables y acá se forma la hendidura o el bolsillo de unión al péptido por las 2 cadenas. Entonces estas son las 2 vías de presentación, del procesamiento del antígeno. Tenemos la vía que es citosólica y tenemos la vía que es de patógenos extracelulares. Entonces, las proteínas citosólicas que están en el citosol, es decir, entró un virus y ese virus empezó a producir sus proteínas acá. Esas proteínas están en el citosol, entran al proteosoma porque son ubiquitinadas, entonces se les pone esa señal de transporte al proteosoma, que es la ubiquitina. Por el proteosoma son degradadas en pequeños péptidos y esos péptidos son transportados al retículo endoplasmático por esta proteína que se llama TAP. Y en el retículo endoplasmático se están traduciendo el RNA mensajero para las moléculas de clase 1. Entonces acá están las moléculas de clase 1 a las cuales se une el antígeno al bolsillo, y una vez esta molécula tiene un antígeno en el bolsillo, sale para la expresión de membrana pues por la vía de exosomas. No van a haber nunca moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en membrana sin antígeno, o sea, vacías, con el bolsillo vacío. Eso nunca va a ocurrir. Entonces, las células que tienen clase 1, o sea, todas las células del cuerpo, pueden estar presentando antígenos propios de proteínas que se están degradando normalmente en la célula y la presentan en membranas a una célula sana homeostática
va a estar presentando antígenos propios. Y los linfocitos T no van a reconocer esos antígenos propios. ¿Por qué razón? Porque ya fueron seleccionados en el timo y eliminados todos los que reconocían antígenos propios. Acá siempre van a haber moléculas, o sea, todas las células nucleares del cuerpo van a tener moléculas clase 1 con antígenos, nunca van a haber moléculas vacías, pero cuando la célula está infectada o transformada, va a empezar a expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen unidos antígenos del microorganismo X o, si es una célula transformada, antígenos tumorales, que serían esas mismas proteínas, pero con alguna mutación. Y tenemos la vía de clase 2. En la vía de clase 2 lo que ocurre es que hay una endocitosis de algún microorganismo, es decir, hay una fagocitosis, se come el microorganismo. Este microorganismo entra a la vía endocítica, se fusiona con el lisosoma y por el lisosoma es que se degradan esos antígenos. Entonces, en el lisosoma hay catepsinas, hay pues como proteína, enzimas que van a generar la lisis de esa proteína grande. Y en el retículo endoplasmático también se están traduciendo los RNAs mensajeros que codifican para clase 2. Pero lo que tiene que ocurrir es que esta molécula de clase 2 primero tiene una proteína chaperona, que es la que le va a dar como la estructura mientras llega el péptido o el antígeno, digamos, que se va a unir a la hendidura, y esta vesícula se fusiona con el endosoma tardío que tenía los péptidos degradados. Y únicamente cuando ocurre esa fusión y hay un pH bajo, porque el lisosoma tiene un pH ácido, es que se va a quitar esta proteína chaperona y se van a montar los pedacitos de antígeno en la molécula clase 2. Y acá ya la molécula con el antígeno sale a la membrana. Estas son las dos vías de procesamiento del antígeno para montar los antígenos como tal, los pedacitos de proteína en moléculas clase 1 y clase 2, y que estas puedan activar linfocitos CD8 y CD4, pues dependiendo de la vía que sea. ¿Queda claro eso? El procesamiento. ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No hablan? Entonces, ahí ya queda claro cómo es que se montan digamos, los pedacitos peptídicos, los pedacitos antigénicos, que van a ser los que van realmente a activar los linfocitos T, porque únicamente cuando la célula presentadora de antígeno tiene antígenos peptídicos en el complejo mayor de histocompatibilidad es que va a activar, pues va a ser la presentación antigénica de los linfocitos T. Quería que les quedara claro ese concepto de cómo se monta el antígeno en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces ahí ya podemos seguir acá. Entonces ya sabemos cómo se montó ese péptido acá, ya sabemos cómo son las tres señales, señal 1, señal 2, señal 1, señal 1.5, señal 2 y señal 3, que es la de las citoquinas. Entonces las citoquinas van a generar esa polarización del linfocito T CD4 como tal. Aquí ya estamos hablando del linfocito T CD4, que es el que se polariza a las diferentes subpoblaciones. TH1, TH2, TH3, que esto viene de TH de T helper cell, que es la célula T colaboradora. Esto es un poco para que ustedes vean cómo es esa interacción entre el TCR y el MHC. Entonces acá tenemos la célula presentadora de antígeno, en este caso es una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Y cómo sabemos eso? Porque miren que es solo una cadena variable con 3 dominios, la que forma la unión al péptido que está acá con la beta 2 microglobulina. Entonces esto es una molécula clase 1
que le está mostrando un péptido corto a un linfocito TCD8, y acá está el TCR, que tiene una cadena beta, una cadena alfa, y que está acompañado de estas moléculas que van a generar la sinapsis inmunológica acá y la activación del linfocito T. Esto es lo mismo visto desde otro diagrama. Acá también tenemos el MHC clase 1 con la beta-2 microglobulina. El linfocito T va a tener la cadena beta, la cadena alfa y todas estas moléculas que ayudan a la activación del linfocito T. Y esto es lo que vemos acá de manera tridimensional, como son esas, la estructura tridimensional de esas proteínas en el momento de la señal 1 de la sinapsis inmunológica. Esto es unas imágenes de microscopía de fluorescencia. Entonces acá tenemos la señal del TCR, que aquí se ve en rojo, y acá tenemos estas proteínas que son las de unión en la sinapsis inmunológica. Entonces miren que cuando ocurre la activación de un linfocito T, el TCR se organiza como en el centro, y acá hay unas moléculas de adhesión que mantienen esas dos células pegadas para que el linfocito T se pueda activar como tal. Y así es más o menos como se ve. Acá en el centro tenemos el TCR con el CD3, que está reconociendo el péptido en el contexto de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos también las moléculas coestimuladoras, y miren que acá nos muestran esta, que es la coinhibidora que les estaba mencionando previamente, que es CTLA4. Acá tenemos otras moléculas que van a ayudar a la unión de estas dos células, como CD2, CD4, que es el correceptor, y CD45, que van a mantener esa unión de la sinapsis inmunológica. Y esto lo que va a llevar es a la activación del linfocito T. Entonces acá de nuevo vamos a ver las tres señales, pero pues para que ustedes vean cómo es esa señal, cómo es esa forma en la que se activa el linfocito T. Entonces acá tenemos la señal 1, la señal 2, la 1.5, y la señal 3, que es la secreción de citoquinas. Si ustedes ven, acá está la interleuquina 2, y acá hay un receptor de interleuquina 2. ¿Qué es lo que pasa? El linfocito T se va a activar, va a generar la activación de muchas vías de señalización, como estas que vemos acá. Entonces el TCR, que es este que tenemos acá, tiene dominios intracelulares que se fosforilan, y cuando se fosforilan activan corriente abajo muchas enzimas como SAP70, la vía de la fosfolipasa C, la vía de las cerradas GTPasas, y la activación de todas estas vías va a generar la translocación de factores de transcripción al núcleo, y con la translocación de estos factores de transcripción, que es lo que vamos a tener: liberación de citoquinas, expresión de receptores para citoquinas, expresión de moléculas de adhesión, y la expresión de moléculas de adhesiones para que esas células puedan migrar del nódulo linfático, es decir, puedan salir del ganglio linfático e ir al sitio donde tienen que activarse y hacer su función efectora. Van a empezar a expresar CD40 ligando, FAS es un receptor de muerte, y es muy importante que los linfocitos T lo expresen para que luego se pueda contraer esa respuesta inmune. Es decir, un linfocito T activado va a empezar a expresar FAS, y eventualmente puede llegar a una célula con FAS ligando y generar la muerte de esta célula desde el linfocito T como tal, para que la respuesta inmune no se mantenga en esa fase de expansión, sino que eventualmente se contraiga. Se van a dar también la transcripción de genes asociados con la producción de gránulos citotóxicos como grancina y perforina, en el caso de los linfocitos TCD8 para esa actividad citotóxica como tal de los linfocitos TCD8, y también de proteínas antiapoptóticas como BCL2, por ejemplo, pues para mantener la respuesta inmune. Entonces, acá ya sabemos cómo los linfocitos T se entrenaron en el timo, cómo se activaron, y ahora tenemos que ver cómo es la polarización de los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que el linfocito TCD4... ¿Quieren un break? ¿Quieren ir a tomar un café y volvemos? Bueno, paremos acá. Vayan, tomen un café, 10 minutitos y ya volvemos.